Hola, espero tengas un buen día. Hoy veremos The Mill. En el centro de la habitación, la confusión de Joe se convierte en miedo mientras grita pidiendo ayuda, pero sus gritos son rápidamente interrumpidos por una voz proveniente de una celda vecina que le ordena callar. Desesperado por respuestas, Joe se arrodilla junto a un pequeño respiradero y le ruega al hombre invisible que le dé información. La voz le informa casualmente que le han administrado una dosis y le advierte que los efectos secundarios, como la depresión y el letargo, persistirán durante días. Sin embargo, incluso después de eso, la desesperación no desaparecerá. El contundente consejo del hombre es claro: debe descansar mientras pueda, porque mañana será agotador. Mientras Joe intenta procesar este críptico intercambio, la ranura de su puerta se abre y una bandeja con comida básica y agua es empujada hacia adentro. Joe corre hacia la puerta, rogándole al guardia del otro lado que lo deje salir, explicando que su esposa está embarazada y lo necesita. El guardia permanece impasible, cerrando de golpe la ranura y atrapando la mano de Joe en el proceso. Sin otra opción, Joe se retira y, usando su corbata, venda su herida antes de sentarse a comer la insulsa comida. Más tarde esa noche, una tenue luz parpadea en la pared y una tranquila voz robótica rompe el silencio. Le da la bienvenida a lo que llama capacitación profesional avanzada. El anuncio deja a Joe desconcertado, por lo que se vuelve nuevamente hacia el respiradero en busca de respuestas. En ese momento, llega otra bandeja de comida junto con las instrucciones de Kurt para desechar los desperdicios en un pequeño orificio del inodoro. Mientras examina su celda, Joe hace un descubrimiento sombrío: un cráneo humano enterrado bajo el piso de tierra. Horrorizado, corre hacia el respiradero y exige saber si hay más muertos allí. Su compañero de celda confirma que muchos murieron mientras trabajaban para Mallard, todo bajo los términos de los contratos que firmaron. Joe se muestra incrédulo, pero el hombre explica que nadie lee la letra pequeña, simplemente firman y esperan lo mejor. El nuevo trabajo de Joe consiste en empujar el gigantesco molino de piedra durante 16 horas diarias, ganando un punto por cada rotación. Para evitar el castigo, debe alcanzar un mínimo de 50 rotaciones. Quedarse atrás o ser el empleado con la puntuación más baja significa el despido. Sus protestas caen en oídos sordos y su compañero de celda le advierte que la compañía no tiene intención de dejar ir a nadie, sin importar lo que hagan. Sin salida, Joe comienza su agotador trabajo. El peso del molino es abrumador, pero se obliga a continuar y finalmente completa 100 rotaciones. Al final del día, exhausto, se desploma en un sueño inquieto, solo para despertarse sobresaltado por los gritos de un compañero recluso que es arrastrado hacia su destino. A la mañana siguiente, mientras desayuna, Joe le confía a su vecino sus dudas sobre el sentido de las cuotas si los empleados mueren de todas formas. El hombre responde sombríamente: porque en Mallard, lo suficientemente bueno nunca es lo suficientemente bueno. Al enterarse de que Joe logró 100 rotaciones, su vecino le advierte que no se esfuerce demasiado. Superar el mínimo solo aumentará las expectativas de la compañía. Sin embargo, Joe permanece optimista, convencido de que exceder los requisitos le otorgará su libertad y le permitirá regresar con su esposa embarazada. Mientras trabaja, la mente de Joe vaga hacia los recuerdos de su esposa. Kate recuerda el día en que la sorprendió con una nueva casa, un lujoso regalo de su compañía. Kate había estado ansiosa por la tensión financiera, pero Joe la tranquilizó. Sin embargo, sus preocupaciones se profundizaron cuando él dudó en tomarse un día libre para una cita con el médico, priorizando el trabajo sobre la familia. Su decepción había sido palpable. Regresando a la realidad por el sonido de la alarma de The Mill, Joe se da cuenta de que ha completado 50 rotaciones, un triunfo fugaz en una existencia que, de otro modo, sería sombría. Después de otro día agotador empujando el molino, Joe es convocado abruptamente por el guardia. La instrucción es clara: debe desnudarse. Un escalofrío lo recorre y el pánico lo inunda mientras asume que este es su final, el castigo por salirse de la línea. Desesperado, señala su logro de haber completado 150 revoluciones, pero el guardia permanece indiferente. Joe es escoltado a un área oscura y húmeda, donde un repentino chorro de agua fría lo golpea. Para su sorpresa, esto no es una ejecución, sino un baño, un alivio crudo y degradante. Humillado, regresa a su celda, decidido a soportar lo que venga. Los días se prolongan y el trabajo implacable bajo el sol abrasador comienza a pasar factura. Joe
reseco y cansado, agota rápidamente su suministro de agua y le indica al guardia que le dé más, pero no recibe respuesta. Su vecino explica con tono sombrío la dura realidad. Solo les dan suficiente agua para sobrevivir, nada más. Luego sugiere una solución desesperada: filtrar su orina a través de las plantillas de sus zapatos y guardarla detrás de los pilares, fuera de la vista de los guardias. Disgustado, Joe se niega y elige soportar su sed. A pesar del agotamiento, Joe sigue esforzándose. Sus pensamientos están obsesionados con Kate. Recuerda sus preocupaciones sobre las crecientes facturas médicas y su propia promesa de trabajar más duro para mantener a su familia. Cuando el día termina, Joe se desploma, completamente exhausto. La voz de la IA lo felicita, anunciando un logro asombroso: 370 revoluciones. Agotado pero ligeramente esperanzado, Joe nota algo curioso tallado en el mango de madera del molino: un nombre, Alex. Intrigado, le pregunta a su vecino al respecto y se entera de que Alex es un antiguo trabajador. Se rumorea que es la única persona que escapó de este lugar. Antes de que Joe pueda procesar esta revelación, un guardia entrega una supuesta recompensa por su arduo trabajo: un bolígrafo grabado. Frustrado por la burla, Joe lo arroja al otro lado de su celda, sintiendo el dolor de su situación. Al día siguiente, las cosas toman un giro aún más oscuro. Su cuota se eleva a 370 revoluciones. Joe protesta, mostrando sus manos ensangrentadas y en carne viva como prueba de sus límites, pero la voz de la IA lo descarta fríamente, insistiendo en que los humanos son capaces de mucho más de lo que creen. Aún así, decidido, Joe vuelve a empujar el molino, pero algo anda mal. A pesar de completar las rotaciones, su contador permanece atascado. En la pantalla aparece una X. Su vecino le explica que ha sido penalizado. Ahora necesita 2 rotaciones para ganar un solo punto, duplicando efectivamente su cuota a una asombrosa cifra de 740 revoluciones. El peso aplastante de este nuevo objetivo casi lo rompe, pero Joe se obliga a seguir adelante, impulsado por la imagen de su esposa y su hijo por nacer. El día termina en un fracaso. Joe colapsa, incapaz de cumplir con su cuota. La voz de la IA emite una advertencia escalofriante, acompañada de una imagen en la pantalla: el perfil de Kate. La amenaza es clara: si Joe no cumple con su objetivo, ella será llevada a este lugar infernal. Joe promete cumplir, jurando que alcanzará la cuota imposible. A la mañana siguiente, envuelve su abrigo alrededor del mango del molino para proteger sus manos maltratadas y comienza su agotadora tarea. Empuja con más fuerza que nunca, pero su agotamiento lo lleva a alucinaciones. Una versión distorsionada de sí mismo se burla de él, ridiculizando su fe en el sistema. Con cada gramo de fuerza que le queda, Joe se esfuerza hasta alcanzar la cuota justo antes de la fecha límite. Por primera vez en días, la penalización es levantada y Joe se desploma junto al molino, apenas consciente. Antes del amanecer, Joe se despierta sobresaltado por la voz de la IA. En la pantalla, se reproduce un video. Kate está en el hospital, acunando a su bebé recién nacido. Abrumado por la emoción, Joe rompe a llorar. Ahora es padre, pero el momento agridulce subraya la cruel realidad de que no estuvo allí para presenciarlo. La desesperación lo impulsa a buscar respuestas. Se dirige a su vecino y lo presiona para obtener detalles sobre la fuga de Alex. Al principio, su vecino se muestra reacio, pero al escuchar sobre el hijo recién nacido de Joe, se suaviza y comparte una parte de su propia historia dolorosa. Le cuenta sobre un punto ciego detrás de uno de los pilares, un lugar donde las cámaras no pueden ver. Joe investiga y descubre una sección debilitada de la pared. Armado con el bolígrafo grabado, comienza a cavar, cortando la barrera con una renovada esperanza. Los días se desdibujan mientras divide su tiempo entre empujar el molino y su plan de escape secreto. Lenta pero constantemente, talla un agujero lo suficientemente grande como para arrastrarse por él. Una noche, con el corazón palpitante de anticipación, se mete en el espacio oscuro, listo para encontrar su libertad. Sin embargo, antes de que pueda avanzar, un guardia lo atrapa. Lo siguiente que Joe sabe es que despierta en su celda. Su escape ha fracasado, el agujero ha sido sellado, y su castigo es severo. Su cuota se eleva a una aplastante cifra de 1000 revoluciones. Peor aún, su vecino, que había tratado de ayudarlo, es brutalmente castigado, perdiendo una pierna. Sintiéndose impotente y abrumado por la culpa, Joe se disculpa con su vecino, pero el hombre está demasiado adolorido para responder. Sus heridas lo han dejado incapaz de trabajar, y Joe no puede dejar de pensar que todo es su culpa. Cuando se pregunta si hay alguna forma de ayudarlo, su vecino revela una verdad impactante. Toda la instalación está controlada por un algoritmo de inteligencia artificial, diseñado para maximizar la eficiencia de la empresa. No hay razonamiento detrás de sus decisiones.
Luego, admite algo aún más sorprendente. Él ayudó a crear el algoritmo antes de ser encarcelado allí. Con esta revelación en mente, Joe reflexiona sobre una posibilidad. Si todos los prisioneros dejaran de trabajar al mismo tiempo, el sistema se estancaría y el algoritmo no sabría a quién castigar. Decidido, Joe comienza a reunir a los demás prisioneros, instándolos a dejar de trabajar y unirse a su protesta. Al principio, el plan parece funcionar. Cuando comienza el día de trabajo, nadie se mueve. Las manijas del molino permanecen quietas, pero a medida que pasan las horas, la voz de la IA corta el silencio con un anuncio escalofriante. Todos los empleados con 0 puntos al final del turno serán despedidos. El pánico se extiende como la pólvora. Uno a uno, los prisioneros abandonan el plan y regresan frenéticamente a sus estaciones de trabajo. El intento de Joe de inspirar solidaridad se desmorona ante sus ojos. Su vecino, desesperado, le suplica que se salve, diciéndole que no se preocupe por él. De mala gana, Joe obedece. Justo antes de que el cronómetro llegue a 0, completa una sola revolución, ganándose un punto. Pero el peso de sus acciones es insoportable. Sabe que su vecino no sobrevivirá la noche debido a su incapacidad para trabajar. Cuando cae la oscuridad, el vecino de Joe hace una confesión sorprendente. Él es Alex, el hombre que supuestamente había escapado. Explica que su intento de huir a través del túnel terminó en un fracaso. Fue recapturado y colocado en esta celda. Había mantenido su identidad en secreto con la esperanza de que el intento de fuga de Joe pudiera tener éxito donde él había fallado. Los dos comparten una breve pero sincera conversación, despidiéndose antes de que Alex sucumba a su destino. Joe yace despierto, atormentado por los últimos gritos de su amigo. A la mañana siguiente, Joe, consumido por la rabia y la desesperación, arremete contra la IA, maldiciendo a Mallard por haberle arrebatado todo, a pesar de su década de servicio leal. Su arrebato no pasa desapercibido. Considerando su comportamiento inaceptable, la IA ordena el despido inmediato de Joe. Poco después, un grupo de empleados de Mallard entra en la celda, acompañados por el guardia. Con una sonrisa cruel, el guardia se burla de Joe, lanzando comentarios despectivos sobre su esposa e hijo, mientras prepara una inyección letal. Lleno de furia, Joe explota en un ataque de ira, se lanza sobre el guardia y le propina golpe tras golpe. En medio de la brutal pelea, la voz de la IA hace un anuncio inesperado. El guardia ha fallado en su tarea. Luego, añade algo aún más perturbador. Si Joe completa el despido, será ascendido al siguiente nivel. Joe se congela. La idea de convertirse en un monstruo al servicio de la compañía lo llena de asco. Con un grito desafiante, se niega. «No soy un monstruo y no dejaré que me conviertas en uno», grita con determinación. En ese momento, el mundo a su alrededor se disuelve. Joe despierta en su oficina, confundido y desorientado. Su celda, el molino, los guardias, todo ha desaparecido. A su alrededor, los empleados de Mallard están conectados a máquinas a través de dispositivos montados en la cabeza. Toda la experiencia fue una simulación virtual avanzada. Aunque en su mente habían pasado meses de sufrimiento, en realidad solo había transcurrido una hora. Un representante de recursos humanos, que guarda un inquietante parecido con el guardia de la simulación, se acerca a Joe con una sonrisa calculada. Le explica que la simulación fue una prueba diseñada para empujarlo más allá de sus límites. Su desempeño superó todas las expectativas, lo que demuestra que está listo para un ascenso. Joe, aún en estado de shock, es acompañado a su nueva oficina. Allí, le presentan sus objetivos y responsabilidades mejoradas. Antes de irse, el representante de recursos humanos le extiende un documento. Solo falta una firma. Joe revisa el papel. Un acuerdo de confidencialidad. Le prohíbe hablar sobre su experiencia. Sin otra opción aparente, firma. A solas en su nueva oficina, Joe levanta el teléfono y llama a Kate. Al escuchar su voz, se llena de emoción y promete protegerla a ella y a su hijo por nacer. Mientras la llamada termina, Joe se queda mirando por la ventana. Una nueva determinación brilla en sus ojos. En voz baja, murmura una promesa para sí mismo. Voy a quemar a Mallard hasta los cimientos. Espero te haya gustado el video. Si fue así, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No olvides comentar abajo tu parte favorita. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Bye.